Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico-financieros en México y en el mundo. Tuvimos una semana llena de noticias y de eventos y hacía mucho que no teníamos datos tan buenos en los mercados bursátiles. Y usted juzgue por sus propios medios. Fíjese, el Nikkei en Japón tuvo en la semana, el índice Nikkei, un incremento del 3.91. En China fue la única bolsa que no tuvo resultados interesantes, apenas se subió 0.54. Después en Europa las alzas fueron del 3.83, el Dow Jones subió 3.65, el Standard & Poor's 5.42, el Nasdaq 7.22, todo producto de un extraordinario dato que salió de la inflación en Estados Unidos, que también impactó a las monedas. Por ejemplo, se debilitó el dólar y el euro se fortaleció 3,5%, de estar en 0.99, ligeramente abajo de $1 por euro, pues ya está en 1.03, y el peso tuvo una enorme volatilidad. Tocó los 19.25 y tocó los 19.60, ¿no? Esto producto de pura especulación. Pero lo que realmente movió los mercados en forma tan importante fue el dato de la inflación en Estados Unidos. La inflación de octubre nominal cayó del 8.2% en septiembre al 7.7% a octubre. Y la inflación subyacente también cayó del 6.6 al 6.3. La verdad que son buenos datos, mejores a los previamente estimados, pero además en el análisis intrínseco que se hace de los mismos datos, y seguramente el licenciado Gordillo nos lo va a comentar, vemos que algunos índices de precios que todavía mostraron alzas en octubre, los índices relativos a esas actividades en las semanas han estado ya bajando, con lo cual se espera que esto impacte los índices de precios también para el mes de noviembre. O sea que, sin ser sobreoptimistas, podríamos pensar que la tendencia de baja en la inflación va a seguir su curso. Si bien es cierto, bueno, pues las bajas no son monumentales, son bajas que ahí van poco a poco, sobre todo en la inflación subyacente. Pero bueno, pues ahí está lo que estaba esperando al mercado. Yo me gustaría los comentarios del licenciado Gordillo en ese sentido, y también el impacto que esto tiene en México, porque en México, pues también ayer, bueno, el viernes se tuvo una reunión de política, y el jueves fue la reunión de política monetaria, donde se incrementó la tasa de interés, pero pues también hay que ver qué es lo que sigue para adelante. Jorge, bienvenido. Tu análisis es muy requerido. Muchas gracias. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, este es el indicador número uno, el indicador por excelencia que más se fija en los mercados en este año, la inflación, los datos de inflación, y sobre todo en Estados Unidos, que son los que han encabezado, los bancos centrales de Estados Unidos, es el que ha encabezado todo este ciclo de alzas de tasas de interés, el que más de frente está queriendo contener la inflación, y todos los demás países nos hemos acomodado un poco a las acciones que haga Estados Unidos. Por eso tan importante el saber cómo le está yendo a la inflación. Y llevamos algunos meses esperando que ya se vea una tendencia o una clara señal de que ya va a ser inflexión la tasa de inflación en Estados Unidos. Y parece que sí, parece que ya tocó techo, parece que está ya dando una señal de que va a bajar, de que ya está en este proceso de baja. Pero nosotros lo hemos comentado muchas veces en semanas anteriores. Son 3 procesos los que tenemos que seguir. ¿Hasta dónde va a llegar la inflación? Parece que ya llegó a su techo. ¿Qué tan rápido va a bajar
a su nivel que quisiera estar en el Banco Central, el 2%. Y en tercer lugar, ¿hasta dónde va a llegar? Porque tenemos una nueva realidad post-COVID que a lo mejor implica que la inflación va a ser un poco más alta a los niveles que vivíamos antes de la pandemia. Todo esto va a influir en las decisiones que haga la Fed hacia adelante y cómo se puede acomodar los mercados también. Entonces, efectivamente, hoy rebotaron los mercados por un buen dato de inflación, que es un dato positivo. Ya se encuentra la inflación en 7.7%, estaba en 8.2% en términos anuales. La subyacente, la que excluye alimentos agrícolas y energéticos, también bajó en términos anuales. Buena noticia, pero bueno, todavía tenemos que seguir viendo cómo se va comportando el empleo, el consumo. ¿Para qué? Para que los productos que están más amarrados a estos rubros podemos esperar que no sigan presionando en precios, porque seguimos viendo que los precios relacionados a las rentas, a los alimentos, a los restaurantes, al transporte, todavía están muy altos, todavía siguen a la alza. Tardaremos un poco de meses para bajarlo. Ahora, ¿esto qué relación tiene para la decisión de la Reserva Federal? Lo más probable, o lo que espera hoy el mercado, es que en diciembre aumente 50 puntos base su tasa de fondeo, se vaya a 4.5, y que quizá haya 1 o 2 más aumentos en el primer trimestre del próximo año. O sea, que terminemos entre 4.75 y 5%. Hace una semana temíamos que a lo mejor la tasa superaría el 5%. Hoy la expectativa es que esté entre el 4.75 y 5%. ¿Qué impacto tiene para México? Como dices, México aumentó 75 puntos base su tasa, ya está en 10%, y podemos esperar algo similar para los siguientes meses. O sea, que se mueva, que termine el primer trimestre del próximo año, que se coloque entre el 10.75 y el 11%. Estoy de acuerdo contigo. En el caso de México, tengo más preocupación porque la inflación aquí salió la nominal en 8.41, la subyacente en el 8.42, algo chistoso que pasa a veces, producto sobre todo del subsidio a las gasolinas, ¿no? Sin embargo, 8.42 de inflación subyacente es mucha inflación estructural. Creo que nos va a ayudar el hecho de que los números en Estados Unidos hayan mejorado, pero nos vamos a tardar más tiempo que ellos. Vamos a mejorar con ellos porque una parte de nuestra inflación es importada, pero el efecto que va a tener en los precios mexicanos, la baja en los precios de Estados Unidos, pues va a tardar un poco más de tiempo. Entonces tenemos que ser también bastante cuidadosos, ¿no? Yo creo que Banxico el año entrante podrá separar su política monetaria de la Fed, seguramente, debería de ser un objetivo, pero solo si mejoramos con ellos, porque si no mejoramos, pues entonces no nos va a quedar más remedio que seguir pegados o, es más, subir nosotros sin que ellos hagan lo propio, lo cual sería terrible, ¿no? La economía mexicana este año ha mejorado, va a estar mejor de lo que se preveía. Sin embargo, las expectativas de crecimiento del año entrante pues, son muy pequeñas, ¿no? Alrededor del 1% en el mejor de los casos. Entonces, sí, la inflación en México es un tema difícil y es un tema que hay que enfrentar. Es muy importante esto que comentas porque hay muchas voces dentro del mercado que ya quisieran que el Banco de México ya se separara de la Fed, pero de manera positiva, o sea, que ya empezara a reducir menos o que ya parara de aumentar tasas de interés por los niveles en los que nos encontramos. Sin embargo, como dices, la inflación está empezando a dar señales de que posiblemente se enfría por el lado de importación, la producción industrial se empieza a enfriar, pero el mercado interno, el consumo, el nivel de ventas y de compras por tarjetas de crédito sigue muy altas en el país, sigue generando mucha presión en los temas de restaurantes, en el transporte, en loncherías, en todo lo que es consumo directo y que y que posiblemente se continúe así en noviembre y diciembre. Esto le va a impedir al Banco de México acercarse o tener una tendencia similar a la que estamos viendo en Estados Unidos. Entonces, yo creo que le va a ser muy difícil al Banco de México separarse de la Fed positivamente. ¿Y cómo va a manejar hacia adelante el poder decir que tiene un control sobre la inflación? Por lo menos el discurso en que se le crea va a ser vital. Entonces, es muy importante que el comunicado de prensa, que lo que comuniquen
los integrantes de Banxico sea muy claro, sea contundente y que siga siendo a favor de controlar la inflación, porque si no, si nos separamos de Estados Unidos, podría venir algunas consecuencias en el mercado financiero. Totalmente de acuerdo. Algo que me llama la atención, digo, creo que tuvimos la razón, hablamos en el programa pasado del tipo de cambio, por qué vemos al peso fuerte, por qué no tenemos graves preocupaciones. Sin embargo, de repente lo vi revaluarse un poco más de lo que yo mismo hubiera esperado, ¿no? Cuando veo el peso a 19.25, pues no encuentro muchas razones para ello. Sin embargo, yo esa expectativa de verlo en 20.40 para diciembre, pues no la estoy sintiendo. Yo creo que va a estar por debajo de ello. Pero como es un tema Sí, que le interesa mucho al público, te pregunto a ti también. no, bueno, lo que está sucediendo es que lo que pasó ahorita es lo que esperamos pasar el año que entra. Eh, Todo lo que normalmente, como se ha ido revaluando el dólar, cuando empezara a haber la impresión de que las tasas ya llegaron a su tope y que empezaran a lo mejor una expectativa de que fueran a bajar en el mediano plazo o en el siguiente plazo, entonces en ese momento el dólar se iba a corregir y todas las monedas que venían muy golpeadas frente al dólar se iban a recuperar. Y decíamos, ¿qué le iba a pasar al peso? Si que el peso no se ha lastimado en esta época de aumento de tasas de interés, se va a sumar al rally de todas las monedas. Nosotros decíamos, bueno, creo que se va a compensar este rally con la reestructura que se genere por estas condiciones anormales que se han dado por diferencias de tasas de interés o tasas reales de interés. Entonces no se iba a mover mucho el tipo de cambio hacia adelante. Esa era nuestra impresión. El problema es que este optimismo se adelantó a este año. El mercado está apostando y adelantándose de que ya la Fed está llegando a su fin, de que ya vienen mejores momentos, y entonces sí le jugó a favor a la moneda mexicana hoy y se fue hasta los 9.25, y se puede ir un poquito más abajo, pero está con pinzas, no está muy bien fundamentado, todavía le juega a favor muchas cosas que van a cambiar de mano al año que entra y podrían jugarle en contra, entonces hay que tener un poco de cuidado. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo, mi querido Jorge. Muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes que están aquí con nosotros semana a semana en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos aquí pronto. Muchas gracias.